Vejez Radio. Transmitiendo desde las instalaciones de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, Fray Servando Teresa de Mier, número 135, cuarto piso, Colonia Centro. Vejez Radio. Es tu radio. De México para el mundo. El cine es entretenimiento, pero ¿sabías que también puede educarnos y guiarnos hacia diferentes perspectivas y puntos de vista? Elipsis es una propuesta novedosa y divertida. El cine es entretenimiento, pero ¿sabías que también puede educarnos y guiarnos hacia diferentes perspectivas y puntos de vista? ¿Puntos de vista? Puntos de vista que nos confrontarán con nuestro ser y con la vida misma, pero también puede guiarnos hacia diferentes caminos en nuestras vidas. A todos nos gusta el cine, actores, directores, guionistas, camarógrafos. Elipsis es una propuesta novedosa y divertida. ¿Te gustaría saber más? Elipsis, escúchalo en Vejez Radio. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Iván Camarillo en esta propuesta radiofónica llamada Elipsis a través de Vejez Radio. Les damos la más cordial bienvenida. Les pedimos una disculpa por el retraso de juego que hubo, fue causas de fuerza mayor. Así es esto, los programas en vivo y demás. Pero bueno, vamos a dar inicio a este programa. No sin antes ponerlos en contexto. Recuerden que en Twitter estamos en @dejezmedia. Pueden mandarlos correo electrónico a dejezradio@gmail.com. Estamos transmitiendo en Facebook ahorita. Les damos un saludo a todos nuestros amigos que nos ven también. Este programa puede ser escuchado más tarde en la plataforma de iVoox. En el buscador ponen Vejez Radio Elipsis. Y también ahora recuerden que pueden escuchar el audio con fotografías en YouTube, ¿no? Ya en el canal de YouTube. Buscan Vejez Radio, Vejez Educativa. Y ahí están los programas con el audio y las fotos, que digo, es más accesible para todos, porque en iVoox muchas veces te pide que descargues así y demás, ¿no? Entonces ahí escuchan el audio y todo el programa seguidito, toda la hora. Y bueno, y pues en Facebook Live. En Facebook ahorita en vivo. Así es. El número en cabina es 63 87 11 26. Y vamos a dar inicio, mi querido Robert. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, muy bonito día, soleado. Déjame comentarte que fui a ver la obra Las Lorquianas de nuestro buen amigo Jorge del Río, que sí, la semana pasada lo tuvimos aquí. Muy interesante su propuesta, y esto va a colación porque esta obra habla sobre un escritor poeta, claro, que es García Lorca, Federico García Lorca. Y bueno, hoy precisamente vamos a tener un programa acerca de los escritores y el cine. Y claro, pues tenemos un gran invitado que ya lo habíamos tenido en otra ocasión. Haz favor de presentarlo, por mi favor. Querido Gavino, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, maestro? Oye, pues vamos a hablar un poquito. Qué bueno, gracias por estar con nosotros otra vez. Ya nos debías otra participación aquí. Claro. Y pues vamos a hablar de la figura del fútbol, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ayer eliminaron al América y nada. Vamos a hacer un análisis profundo ¿no? Vamos a hablar del escritor, la figura del escritor, maestro. Que es fundamental para el cine, ¿no? Es muy es una figura que es muy atractiva, ¿no? Como personaje. Las vidas de los escritores. ¿Por qué nos fascina de ver a los escritores en pantalla, mi querido Gabo? Hay una creencia de que el escritor es alguien extraordinario, tanto moralmente como éticamente, como que está también, digamos, entre comillas, tocado por los dioses. Sí. Esto quiere decir, y lo digo con las reservas del caso, que hay personas que se dedican a escribir, que tienen mucho talento. Talento entre comillas también, porque todos podemos escribir, pero tenemos que hacer la aclaración, no todos podemos hacer arte.
Solo algunos pueden hacer arte. La literatura es un grado del arte. Y desde mi muy personal punto de vista, esto se convierte en un misterio. Sí. El misterio de la vocación. O sea, ¿hacia dónde nos va a llevar el que alguien o se elija a alguien que escribió algo extraordinario y llevarlo a la pantalla? Sí. O su propia biografía. Por supuesto. Claro. Sí. Como bueno, ahorita vamos a hablar de escritores reales y de ficción, ¿no? Claro. En diversas películas. Por supuesto. Que, bueno, pues yo, por ejemplo, una de mis grandes películas favoritas en este tema y sobre la creación es Barton Fink, de los hermanos Coen. Que a pesar de ser primero un dramaturgo, llega al cine. Es un homenaje de los Coen también al Hollywood viejo y a lo que ellos mismos se han tenido que enfrentar como creadores contra autores versus productores. Así es. Y todo lo que tienen que enfrentarse, ¿no? Un prodigio de dramaturgo neoyorquino que el éxito le deviene y lo tienen que mandar a Los Ángeles, y ahí se enfrenta con la figura del productor mercachifles que le dice, quiero que escribas una película de luchadores, y el cuate no tiene ni idea, ¿no? Estas películas de serie B que él pues se siente devaluado con tener que hacer ese papel, ¿no? Exacto. Es John Turturro. John Turturro, el protagonista. El protagonista. Y además es pues una película extraordinaria porque se enfrenta creador, tiene un bloqueo creativo, ¿no? Así es. Completamente. Él no quiere nada de adornos, el productor le ofrece el mejor hotel de Los Ángeles, y él se instala en un hotel muy modesto. Muy modesto. Húmedo. La fotografía, la fotografía esa de la mujer en la playa, que es muy simbólica, ¿no? Solo un personaje de al lado, que interpretado por John Goodman, es el que le va a ir dando la inspiración, una inspiración muy siniestra poco a poco. Una gran película. Judy Davis, que también es la fantástica Judy Davis, ¿no? Sí, ahorita acaban de hacer notar algo que es muy interesante. Hay ciertos rituales para escribir. Claro. Hay un ritual desde que te puedes comprar tu café, puedes tocar 3 veces la mesa, mejor imposible, puedes tener que tener una serie de elementos que indican que también que no puedes tener animales porque te distraen. Otros escriben de noche, otros pueden escribir de día solamente, otros con música. Sí. Y entonces en este caso, ¿qué requería Barton Fink sino una covacha? Sí, porque hablaba del hombre tradicional de la calle. Claro, pero no solo es eso. Puedes escribir una obra sublime en esa covacha, pero es lo que requieres, porque tiene que ver con tu infancia, porque tiene que ver con aquellos olores que existen en tu memoria, con aquellos sabores que existen en tu memoria, y aquellas situaciones visuales que te hacen sentir la calma necesaria para poder escribir. Me haces recordar ahorita una película muy famosa, Henry and June, que es sobre la historia de Henry Miller y su mujer, escrita esta historia por Anaïs Nin, que fue amante también de Miller, Henry, y también gran escritora. De los dos también, de los dos, así es. Sí. De Philip Kaufman, extraordinaria historia, truculenta, que habla de todas estas locuras de escritor. Y el trasfondo también de la creación, por ejemplo, de Miller, sus aventuras sexosas. Así es. A pesar de lo que lo inspiraban. Por supuesto. Un poco como prosa vigorosa que se ve en sus un poco como obras, Charles Bukowski, ¿no? También vidas muy atormentadas, la droga, el alcohol, todo este tipo de cuestiones, que el despilfarro, el desvelarse, una vida completamente desordenada, pero que es parte de su fuente de inspiración, ¿no? Hay un cuento de Bukowski que habla precisamente esto, porque Miller le presta su departamento en este cuento. No sé si sea verdad, pero ¡qué maravilla! Y llega una chica. Creo que es ficción, pero como Bukowski admiraba a Miller. Y le dice, toca una chica a su puerta y le dice, tú eres el gran maestro, el que tiene
un miembro enorme y le dice sí. ¿No? Sí. Y le dice la chica, bueno, pues en realidad no eres el gran macho, pero lo haces bien. ¿No? Sí. Y se sale del departamento y se va. Y entonces Bukowski está feliz. Pero hay algo aquí también que tenemos que dejar claro. El mito de autor. Hablando de escritores. Vila Matas en una conferencia nos decía que para quitarse de encima a los periodistas les decía una historia que no era cierta con algún otro escritor que era más grande que él y decía que se habían conocido de niños, ¿no? Entonces cuando lo publicaban los periodistas, pues simplemente no checaba, porque Vila Matas era bastante más joven que el escritor que él había nombrado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Sí se crea, y sí se crea, tanto Hollywood como cualquier otra empresa editorial pueden crear una historia ficticia sobre alguien solo por mercadotecnia. Por supuesto, de hecho muchas veces se toman muchas libertades dramáticas para que la película sea más interesante, ¿no? Y ahorita que hablamos de Bukowski, estoy recordando la película Barfly, Mariposa de Bar, claro, que también pues habla un poco de su vida, Mickey Rourke y Faye Dunaway en los papeles principales. Otra película que retrata la vida de un escritor, ¿no? Película de 1987 dirigida por Frances Barbet Schroeder. Así es. Que retrata una época en la vida de Bukowski, y que él se ponía Henry Chinaski, era su alter ego en literario. Así es. Y bueno, Bukowski no quedó completamente contento con esta versión. Él manifestó después que Mickey Rourke se quería lucir y que no actuaba como él y demás. Y a la vez escribió un libro que se llama Hollywood. Y se enfrenta también a toda esta vorágine de los productores y demás, ¿no? Pero pues, la película se deja ver, ¿no? Es esta cuestión, como dices, de este hombre, Bukowski, Charles Bukowski, uno de los escritores malditos, poetas malditos norteamericanos. Por supuesto. Nació en Alemania y después obtuvo la ciudadanía estadounidense, que bueno, vivió. Les recomiendo, amigos, que lean a Charles Bukowski, cualquiera de su obra, empezando por Factotum o Cartero. Tiene muchas obras. Mujeres, acérquense a su obra y chequen esta sordidez de la que habla, ¿no? Los invitamos a que lo... Y la crítica al la sistema crítica social. Y claro, de Henry Miller, que hablábamos también, Trópico de Cáncer, Sexus, Plexus, tiene una Trópico de Capricornio. Interesante. Claro. Sí. Claro. Y decías, perdón. No, aterrizándolo un poco en el cine, podemos hablar de escritores que son reales y escritores que son ficción. Exacto. Así es. Cuando decimos ficción, hacemos referencia a aquellos personajes que son inventados por el guionista y que vienen siendo una invención propiamente y no hay nadie real. Es famoso porque hay un Quijote que es irreal, que lo nombra Borges, y así sucesivamente. Podemos encontrar muchas historias al respecto. Sí. ¿Por qué es importante ver si es biográfico o no? Y si está basado en la vida real. Sí. Porque antes de empezar el programa hablábamos un poco de la dificultad de lo que significa ser artista en este país y en cualquier otro. Así es. Solo el 1% de los escritores en Estados Unidos pueden vivir de la escritura. ¿Qué porcentaje? Solo el 1%. Entonces, en México, échenle cuentas, debemos estar en el punto 0001. Claro. Son muy pocos los que pueden vivir de la escritura. O sea, que escritores muy afamados, que tengan pues ya un sustento con su público para poder sobrevivir de eso, ¿no? Debe ser muy difícil. Es muy difícil todo el arte en general en México. Sí. Porque tenemos esta noción de que el arte se hace en cada esquina, y no es cierto.
En cada esquina podemos encontrar quién escribe, pero no podemos encontrar un literato. Sí, claro. Es muy diferente. Así es. Y este relativismo nos ha llevado en México a desdeñar las artes. A pesar de que tenemos conservatorios, escuelas, universidades que manejan el arte de manera profesional. Entonces, el cine mismo se ha visto imbuido en una serie de tecnicismos más que de creatividad. Okay. Entonces, me gustaría hablar de una película, no sé si la vieron, pero se llama Los Adioses. Ajá. Los Adioses es una película sobre Rosario Castellanos que dirigió Natalia Beristain, con Karina Guidi y Daniel Jiménez Cacho, y habla de la relación que tenía Rosario Castellanos con su marido. Y toda la película trata de eso, del conflicto melodramático. Un amor impresionante que tenía por él, ¿no? Pero no habla de esta fuerza que tenía como escritora Rosario Castellanos. Sí. Era una escritora genial. Y no la estamos viendo en la película. ¿Pero por qué no la vemos? Porque el director elige contar así la historia. Claro. Caso contrario es Patterson, de Jarmusch. De Jim Jarmusch, sí. En la cual es la vida metafórica, de manera metafórica, de Carlos Williams. Es un poeta norteamericano que conoció a Ezra Pound en su juventud y que lo que estamos viendo es la poética constante en Patterson de un trabajador de un conductor de camiones en Manhattan. ¿No? Y es algo hermoso, algo bello, que habla de lo que es un escritor, de cómo vivimos en las 24 horas del día. Así es. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos a Los Adioses? En Los Adioses solo vemos este conflicto que vemos en todas las telenovelas. Yo no vi Los Adioses, pero me han contado eso, ¿no? Sí, se fue por otro lado. Sí, estuvo en la Cineteca Nacional. Sí. Y esto, como forma introductoria, podemos entenderlo de que un buen director va a ser siempre de un buen guión una buena película. Va a ser de un mal guión algo pasable, pero un mal director va a ser de un buen guión algo malo, y de un guión regular algo pésimo. Y eso lo decía mucho Kurosawa, ¿eh? Y ahorita que hablas de este tema, me haces recordar la película El escritor fantasma con Ewan McGregor y Pierce Brosnan, que habla precisamente de este primer ministro que se supone que está inspirado en el ministro Blair, que hizo Tony Blair, ¿no? Tony Blair, exactamente, que contrató a alguien para que hiciera su biografía como escritor fantasma, ¿no? Bueno, eso es de escritor fantasma es una forma de decirlo, pero en realidad en el argot literario se llamaban negros. Entonces hay una historia de Alejandro Dumas que se presenta en un sepelio y ve el féretro y se le acerca a otra persona y le dice, señor Dumas, no se preocupe, yo era el negro de su negro. Es decir, que Alejandro Dumas recibía historias de otras personas. Esto es un cuento, no se puede confirmar. Ahora que dices esto es muy interesante porque me acordé de Shakespeare Enamorado, que habla un poco de la historia de Shakespeare con esto, pero hay una película en la que se asegura que Shakespeare, igual como esto, recibió todas sus obras de teatro de un noble que era el que realmente escribía esto, y él pues nada más puso su firma, ¿no? Es Anonymous. Anonymous, exactamente. Sí, bueno, aquí ya estamos dentro de los escritores que son ficción. Así es. Porque en realidad Shakespeare no era así. Shakespeare Enamorado era un gigoló. Y el Shakespeare real era un hombre retraído. Era un hombre tímido.
Y bueno, eso es lo que nos llega hasta en nosotros. Shakespeare enamorado, aquí tiene una relación se enamora de esta mujer que se vestía de hombre y todo, que se me hace curioso esta situación también porque también hay muchos que aseguran que Shakespeare era homosexual, ¿no? Entonces, se asegura porque en aquella época las mujeres no podían actuar. Uh-huh. En la época isabelina, la compañía estaba hecha de hombres, actuada por hombres, y los hombres se vestían de mujeres, en la película. Así es. El personaje de Gwyneth Paltrow es un hombre, se viste de hombre para poder actuar. así es, sí. así es. Y que una mujer entrara al escenario era impensable. Así es. O sea, era muchísimo más rígido. O sea, había una misoginia en ese sentido, ¿no? El propósito de estas películas es mostrar que puede, cuando no hay una historia, digamos, cronológica, que se ha seguido, como en el caso de las obras de Plutarco, donde siguió cronológicamente las guerras o los tránsitos políticos, pues entonces no sabemos qué pasó en realidad. Hay una historia que me contaba un italiano que conocí hace una semana, Marino Cascietti, y me decía, es que se cree que en realidad era siciliano. Okay. ¿No? En realidad Shakespeare era siciliano, se refugió en Inglaterra porque había matado a una persona en Italia, y no le quedó más que emigrar. Y ya era un escritor en Italia. Pero volvemos a lo mismo, esto es el mito de autor. Claro, es un mito. ¿Qué sabemos en realidad de Shakespeare? Que sus obras están registradas, están las fojas originales, que vivía en Upjohn, pero en Avon, Upjohn. Se supone que ahí nació, ¿no? En Avon. Pero finalmente, ¿cuánto de lo que podemos escuchar de esta manera podemos llevar a dato duro? Muy poco. Claro, poco, por supuesto. La verdad, casi nada. Por ¿no? supuesto. Sí. Todo lo demás es lo que está es su obra. Ficción. Y lo que vemos es que en aquel entonces... Era conocido como el cisne de Avon, ¿no? Así es. En aquel entonces el director o era el autor o era el primer actor. El primer actor la hacía de director. O, sí, claro. Por eso vemos en la de Woody Allen, Sueño de una noche de verano. Sí. Vemos que es el carnicero, no el que organiza todo. Era el primer actor. Sí, era el primer actor. Entonces lo que tenemos ahí es que era muy difícil que hubiera mujeres dentro de estos grupos. Y si las hubo, tal vez en Francia, pero no en Inglaterra. Inglaterra era un poco más dura, aunque era muy abierta a la cultura. Inglaterra en esa época fue refugio de muchísima gente que se dedicó a la cultura. Sí, de promover mucho la cultura, ¿no? Entonces tenemos muchas películas sobre Shakespeare. La propia reina, creo que llegó a ir en algún momento a alguna de sus obras. Al Globo seguramente, ¿no? Que era su teatro. O era el teatro donde él trabajaba, ¿no? Pero... de ahí viene esta famosa frase de mucha mierda. Sí. Es lo que iba a decir exactamente. Ahí iba a sacar eso, pero coméntala. Mucha mierda es porque pues todos llegaban y estacionaban su burro afuera, ¿no? Así es. Bueno, y también dicen que esto, mira qué interesante, porque tú lo comentas de muchos años atrás. Yo pensé que era en Nueva York, en los antiguos teatros de Nueva York, cuando llegaban los carruajes al lugar dejando al teatro a las personas que iban a ver la obra, pues pasaban los carruajes con los caballos y dejaban todas las heces ahí. Entonces, entre más heces, más gente era la que iba, desde ¿no? el Teatro Isabelino, ¿no? Mira qué interesante. Sí, pero viene desde el Teatro Isabelino. Los corrales eran en España y realmente hay una película sobre Saavedra, 1967, ¿no? Que ya estamos en España, en la cual es de Vincent Sherman,
hecha en Hollywood, que habla precisamente, no, es hecha en Hollywood, pero fue producida por Francia, España. Una coproducción, donde no había dinero norteamericano. ¿Cómo se llama la película? Se llama Cervantes. Fue de 1967, que es una serie de aventuras. Es muy bonita la película, sobre el manco de Lepanto. De Lepanto, en la cual poco a poco nos vamos dando cuenta que escribe el Quijote, pero en realidad parece ser que fue cuando estuvo en cautiverio cuando escribe el Quijote. Oigan, vamos, perdón, a un pequeño corte. Estamos escuchando de fondo al maestro Philip Glass con el soundtrack de Las Horas, una película fantástica que ahorita vamos también a platicar a ver si nos da tiempo un poquito. Y vamos a escuchar en este primer bloque el tema Twisted de Annie Rose, que viene en el soundtrack precisamente de una película de Woody Allen llamada Desmontando a Harry, de un escritor, ahorita platicamos. Y recuerden que todo esto es con fines educativos para que ponerlos en contexto. Y regresamos a Elipsis a través de The Hits Radio. No te muevas, continúa escuchando Elipsis. Solo en Es radio, es tu radio. Told me that I was right out of my head the way he described it. He said I'd be better dead than live. I didn't listen to his jive. I knew all along he was all wrong, and I knew that he thought I was crazy, but I'm not. Oh no. Ya estamos de regreso. Continúa escuchando lo mejor del cine en Es radio, es tu radio. Regresamos a Elipsis a través de GES Radio y bueno, pues continuamos con el programa, no sin antes mandar saluditos aquí a Armando Rangel, Graciela Zárate, SG Irlanda, Gustavo Esteves Muciño, Cristian Bosch, Eduardo Andrade, mi querido César Rocha, Janet Ponce de León, Alejandra Cureño, Herbie Villalobos, Oscar Searson White, Alexei Sandoval. Un abrazo y gracias por vernos y escucharnos. Así es. Y bueno, maestro, seguimos platicando. Estabas diciendo algo para cerrar, ¿no? Pues comentaba de Cervantes. De Cervantes, que ahorita me haces recordar un poco que estábamos comentando El Hombre de la Mancha, la película que hizo Peter O'Toole y la bellísima Sofía Loren. Guapísima Sofía Loren. Que bueno, sí. Peter O'Toole, qué bien se ve de Quijote, ¿no? Y como era muy delgado y todo. Sí. Pero bueno, otra mirada diferente a la película que tú estabas comentando ahorita de Cervantes, sí, ¿no? En una podemos ver en Cervantes 1967, película, como dijimos, que estaba producida por España, Francia, que es prácticamente de aventuras del joven Cervantes, porque aquí hablábamos de algo detrás de micrófonos, que era los escritores aventureros, sí. ¿No? Y ¿qué son estos escritores aventureros que han hecho tanta fama? Y yo comentaba con Robert precisamente sobre Jack London y sobre Cervantes. Sí, Jack London, el autor de Colmillo Blanco, ¿no? Que también ha sido claro, sí. llevada al cine. ¿Qué pasa cuando vemos este tipo de hombres que se aventuran por la vida y después terminan escribiendo? Son dos hombres, uno que no tienen miedo a nada y que se van por la vida y buscando todo tipo de aventuras. Y otra en la cual la vida te lleva, aunque tú no quieras, a esas aventuras. Sí. ¿No? Y eres vendido. Y eres traficado. Ajá. ¿No? Y entonces hay algunas películas, como en el caso del Quijote, en la cual lo que vemos en realidad es la poética que existe dentro del Quijote. Sí. Y son bellas, son películas hermosas que nos hablan de una particularidad humana que es el arte y que es llevada a un grado visual que sí nos permite ver la poesía. Sí.
Es decir, estamos ante la sinestesia. La sinestesia es darle atributos a los sentidos que no tienen. Es decir, podemos oler con la vista. Podemos escuchar con los ojos. Y esto se debe a la diferencia de lenguajes. Esto nos lleva a la diferencia de lenguajes. Cuando adaptamos una obra literaria o cualquier obra a otra obra al cine, necesitamos transferirla del lenguaje. El lenguaje cinematográfico es visual. El lenguaje teatral es por antonomasia. Disculpen la palabra rimbombante, pero es la palabra, es decir, por excelencia es palabra. La poética por excelencia son imágenes escritas. Sí, por supuesto. Son imágenes Así escritas. es. Y entonces la poesía es muy difícil de llevar al cine. Y cuando escribimos un guión, para cine, tenemos que tomar en cuenta que todo debe ser visual y que sea concreto. Aunque hay muchas películas que pueden ser muy poéticas también, ¿no? Visualmente. Claro. Sí, pues eso ya es el ojo del director. Y el del que lo consume también, claro, por supuesto, ¿no? Estaba leyendo entrevista con el gran Vicente Leñero, que es guionista, uno de los guionistas que más han adaptado películas aquí, y decía que, por ejemplo, él adaptó El Callejón de los Milagros. Claro. El crimen del padre Amaro, que se concibieron en otros países, sí, pero que eran volúmenes de 800 páginas, enormes, chonchos, ¿no? Y decía, bueno, pues lo difícil es sintetizar, por supuesto, en hora y media, 2 horas, claro, todo esto, ¿no? Por ejemplo, del crimen del padre Amaro, en la novela, desechó de entrada toda la infancia del protagonista. Aquí ya está entrado en la joven. En el conflicto. Pero tiene que ir. En El Callejón de los Milagros decidió dividirla en varias historias. Así es. Para que nunca. Como viñetas. Él decía que el final de la novela era el verdadero punch de emocional. Entonces lo que hizo fue dividirla para que la película no se hiciera tan tediosa y al final rematara, y vemos que toda la película es súper dinámica. Sí, así es, no te aburres, son viñetas bien contadas que unifican toda la historia, ¿no? Claro. Sí. Y ahorita que hablabas precisamente de este trabajo de los escritores para el cine, estoy recordando una gran película de hace 2 años que para mí hubiera sido la ganadora del Oscar, Trumbo, que es una historia de un escritor de cine que lo censuran por la cacería de brujas de los comunistas en Estados Unidos, y bueno, pues se tiene que buscar de qué manera puede sobrevivir porque ya nadie lo quiere contratar para las películas de cine. Una extraordinaria película que sí recomiendo mucho, Trumbo, y bueno, pues es hace 2 años apenas que la acaban de componer y de producir y de exhibir, gran película. Y bueno, Bryan Cranston está en el papel principal, y platícanos un poco todo este proceso para los escritores en el cine, ¿no? Que tú decías hace rato que puede ser una novela pequeña y en el cine agrandarla o como comentaba Iván, al contrario de una gran novela, sintetizar, ¿no? Sí, podemos empezar de esta manera. Tenemos una idea. Esa idea la escribimos. Hacemos un guión. Después hacemos un proyecto. Después buscamos un financiamiento. Después buscamos a los autores, ya que tengamos el financiamiento, y hacemos un scouting, es decir, buscamos las locaciones. Ya que tenemos locaciones, dinero, proyecto aprobado, todos los permisos necesarios, tenemos el pequeño problema de iniciar. ¿Cómo se inicia una película? Una película se inicia por no se hace de manera lineal. Se utilizan, desde el punto de vista de la preproducción, tenemos que utilizar las locaciones que nos queden más cerca, es decir, ahorrar dinero. En México, por supuesto, es muy poquito dinero el que tenemos, por lo tanto, podemos hacer una película dentro de un cuarto, ¿no? Claro. Podemos, y todo sucede en este cuarto. Luego tenemos, la filmamos ya, tenemos 4 semanas, 5 para filmarla, y ya tenemos, ¿por qué 4 o 5? Porque si no se nos va el presupuesto. Algunos autores como el del violín
que lo conocí, platiqué con él, me decían que pues no había presupuesto y había que hacerla por fragmentos. Y finalmente, al final tuvieron apoyo de Francia para filmar. Que por cierto, el actor de esa película falleció hace tiempo. Bueno, como pequeño colofón, les puedo decir que el director tuvo viviendo al actor principal en su casa porque estaba enfermo, hasta que sanó y otra vez siguieron con la película. Okay. Bueno, eventualmente estos son lo que podemos pasar a la hora de hacer una película. Luego tenemos la postproducción. ¿Qué tenemos en la postproducción? Pues la elección del color. Tenemos que elegir, ¿por qué? Porque el color significa tono y tono significa emoción. Sí. Tenemos el color, tenemos la edición. Y en la edición está lo que acabas de decir. Tenemos 10 horas o 12 horas o 20 horas o 30 horas grabadas o filmadas. Grabadas cuando es video y filmadas cuando son 35 milímetros en adelante, que hay pietaje. Pietaje es la cantidad de película que vamos a requerir para filmar algo. Que es el metraje, ¿no? Es el metraje también. Se medía en pies, por eso le decían pietaje. Así es. Entonces, ya que tenemos estas 20 horas, tenemos que reducirlas a 1 hora 40 minutos, que es lo que nos pide el exhibidor en México. Sí. Porque dicen que las pompas de los mexicanos no aguantan más de 2 horas. Entonces, eso es relativo, pero... Es muy relativo, sí, relativo. Claro, porque Endgame creo que dura 3 horas y pues para los fanáticos se quedó corta, pero ¿no? Para los que no son fanáticos así es un suplicio. Por supuesto. Claro. ¿No? Entonces, tenemos 1 hora 40 minutos. Esa hora 40 minutos es difícil, muy difícil de llevarla a cabo. Es decir, tenemos que tener un personal muy bien capacitado para que pueda recortar la película y que siga teniendo continuidad y lógica interna. Es decir, que no haya saltos. Y ese es un grave problema en México, porque de pronto estamos viendo una película y hay un salto terrible y ya no supimos qué pasó. Ya sea por autocensura, ya sea porque no les gustó la escena, ya sea porque el editor no supo chafió ahí también, no supo llevar la continuidad, o porque el director no puso atención, o porque no sabían contar una historia. Exacto. Eso, entonces, si lo hacen bien, bueno, pues ya tenemos esa hora 40 minutos, y en esa hora 40 minutos nos tienen que contar una historia. No importa cómo nos la cuenten, puede ser el principio, puede ser desde el final al principio, puede ser salteada por yuxtaposición, o puede ser simplemente que no sea aristotélica, o sea, principio, desarrollo y fin. El cerebro se encarga de armarla de manera lineal. Claro. No, porque es la forma en que vivimos. Sí, así es. Y aprendemos de la vida que las cosas son lineales. Eres bebé, niño, adolescente, joven, viejo. Sí, una cronología. Ahorita que estás diciendo ese ejemplo, estoy pensando en películas, amigos, que ustedes a lo mejor han visto, de Guillermo Arriaga, el estilo de Guillermo Arriaga es así. Películas como Amores Perros, 21 gramos, Babel. Acabo de ver ayer su película que no la había visto, The Burning Plain, que aquí le pusieron Fuego. Su película como director, qué buena película. Está contada así, en desorden cronológico, es lo que dice el maestro Gavino. El cerebro se encarga de ir ordenando todo. Amores Perros además es toda una labor de edición, ¿no? Que también es y maravillosamente bien contada, ¿no? Claro. Oye, nos queda poco tiempo. ¿Cuánto, mi querido Memo? Pero oye, tendrías que comprometerte a venir a hacer una segunda parte, porque se van a quedar en el tintero muchas cosas. Ok. Pero bueno, oye, vamos a hablar un poquito de las películas basadas en obras literarias, ¿no? Así es. Ok, que también es muy importante. ¿Te viene algo a la memoria, Roberto? De películas que... basadas en obras literarias, o sea, el cine siempre ha bebido de la literatura. Estábamos comentando... La más famosa que El Padrino, ¿no? Exactamente, y comentábamos de Lo que el viento se llevó, ¿no? Lo que el viento se llevó. Un clásico también que
Pero comentabas cosas interesantes acerca de Mario Puzo. Coméntanos un poquito es lo que iba a decir, platícanos, lo que me pasó, encanta esta anécdota que nos contaste de su primer hit y después la de novela que la crítica desdeñó, ¿no? ¿Cómo le llegó El Padrino? ¿No? Okay. Es maravilloso esto. La primera novela de Mario Puzo tuvo un éxito como mejor novela de la crítica. En Estados Unidos es muy importante si quieres ser un autor serio. Autor serio es aquel que habla de cosas profundas, que expone vicios, que expone situaciones que están sucediendo, sobre todo en Estados Unidos, pero no se vende la novela. Como no se vende la novela, pues no sabe qué hacer y no tiene dinero. Está tirado en la cama, está pensando en la inmortalidad del cangrejo. Y tiene algo muy característico, que es que en Estados Unidos sí hay el derecho a la información. Entonces escucha la historia de la mafia, de la familia Gambino, y al escuchar esta historia de la mafia se le ocurre hacer un organigrama de cómo está estructurada la mafia. Después escribe al FBI, le preguntan que para qué quiere la información de la familia Gambino, y le dice: porque tengo derecho a saber y quiero la información. Estoy escribiendo una novela. Y comienza a escribir El Padrino. El Padrino se lleva a la pantalla y le dan $1 millón por su novela El Padrino, dinero que va a derrochar en Las Vegas. Pero ahí no termina, siguen las secuelas y siguen los derechos del libro. Es decir, el señor siguió ganando mucho dinero. A menudo creemos que el escritor se la pasa leyendo o que se la pasa estudiando, y no es así. El escritor tiene que reflexionar mucho. Carlos Fuentes, del cual también hablábamos detrás de... Perdón, vamos a cápsula y continuamos ya para cerrar, ¿verdad? Vamos a la cápsula, perdón, Master, de A Favor de lo Mejor, a ver qué nos tienen esta semana, y regresamos ya para rematar el programa. Para disfrutar lo mejor de los medios. Esta ocasión traemos para ti el análisis del estreno de la peli de suspenso Historias de Miedo para contar en la oscuridad, la cual está dirigida por André Bredal, cineasta sueco que antes estuviera detrás de cámaras en pelis como La Morgue y El Cazador de Trolls. El reparto incluye a Michael Garza, Gabriel Rush, Zoe Colletti, Dean Norris y Lorraine Toussaint. Es el día de Halloween en el año de 1968 y en el pueblo de Mills Valley, Pensilvania, un trío de amigos conformados por Oggy, Chuck y Estela deciden jugarle una broma a Tommy, el bully de la escuela, quien al darse cuenta de que fueron los tres amigos los autores intelectuales, decide perseguirlos. Durante su huida, Oggy, Chuck y Estela se topan con la residencia de la familia Billows, una casa abandonada y de la cual se rumora que habitan fantasmas. El grupo de amigos entran acompañados de Ramón y Ruth, otros compañeros escolares. Adentro de la casa, el grupo encuentra un libro con hojas en blanco. Estela decide tomarlo y justo cuando están por salir, Tommy los encierra con llave y se va. A los pocos momentos son liberados por una presencia invisible y el grupo huye. Cuando llega a su habitación, Estela se percata de que una historia comienza a escribirse en el libro de la residencia Billows, donde el protagonista es Tommy. La historia narra cómo él es perseguido por un espantapájaros que se apodera de su identidad para desaparecerlo por siempre. Al día siguiente, el grupo de amigos se da cuenta de que Tommy no va al colegio y que el espantapájaros del sembradío tiene la misma ropa que él llevaba un día anterior. Estela cree que la historia que leyó es verdadera, aunque los demás creen que son puras fantasías. Sin embargo, cuando una nueva historia en la que Oggy es el protagonista comienza a escribirse, los demás empiezan a creer. Ahora, Estela y sus amigos tendrán que encontrar una manera de detener las historias sin poner en peligro sus vidas. No obstante, la tarea no será nada fácil y para obtener respuestas deberán regresar a la residencia embrujada de la familia Billows. Stella Nichols es una estudiante que le gusta leer y escribir, especialmente historias de terror. Su vida cambia por completo al descubrir un libro encantado que escribe historias de terror que parecen ser reales, pues los protagonistas son sus amigos y uno por uno van desapareciendo. Estela deberá ser fiel a su intuición y conocimientos de hechos fantásticos para ponerle un alto al terror que la acecha a ella y a sus amigos antes de que sea muy tarde.
A lo largo del filme podemos observar algunos momentos de tensión, discusiones, presencia de monstruos y hechos sobrenaturales. La peli está basada en la serie antológica de libros homónimos para adolescentes, en la que distintas historias de terror son narradas por diferentes protagonistas y donde cada uno tendrá que enfrentarse a su mayor miedo para sobrevivir. El cineasta mexicano Guillermo del Toro funge como productor y él mismo supervisó la elaboración del guión así como el diseño de producción. También eligió a la cantante Lana del Rey para el tema principal del filme titulado Season of the Witch, un cover de la clásica canción de 1968. En la cinta sobresalen los valores de valentía, lealtad y amistad. Ya lo sabes, si quieres pasar un rato de sustos y diversión, no te puedes perder el estreno de Historias de Miedo para contar en la oscuridad, recomendada para mayores de 12 años por AFM. No te la pierdas, solo en cines. Disfrútala también en formato 4XD. Esto fue Análisis a favor de lo mejor. Escúchanos la próxima semana y síguenos en nuestras redes. Bueno, regresamos aquí a Elipsis a través de GES Radio y vamos a cerrar el programa. Dice Mayra Sánchez que soy tu fan, Gabino. Dice por aquí, mi querida Ale Santander dice me gusta mucho escucharte. Gracias, te mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues a todos los que nos han estado escuchando el día de hoy. Y bueno, vamos a Lalo Andrade, que fue nuestro colaborador hace un tiempo, un saludo que nos claro, mi querido Lalo, te mandamos un fuerte abrazo. Y a todos nuestros amigos, hizo aquí hizo su servicio aquí. Así es. Y pues te deseamos lo mejor y que ojalá un día puedas venir aquí a saludarnos, para que nos platiques tú también de cine. Claro. Pues Master, perdón, te corté hace rato muy feo. Pero bueno, estábamos hablando un poco de lo que decía Carlos Fuentes acerca de cómo se crea una historia. Dice que él salía a caminar vivía en Londres, enfrente de su casa había un panteón y salía a caminar al panteón, y que el escritor va armando, incluso cuando va caminando va armando la historia, cuando duerme va armando la historia. Cuando tenemos un escritor de ficción, tratamos de ponerle la mayor cantidad de características humanas que sea posible. Pero a veces no es tan importante como el autor, es decir, que no se quedan cortos al respecto, porque por más que queramos ponerle atributos de un escritor, el actor tiene su propia interpretación. Por supuesto. ¿No? ¿Qué es lo que le debe de haber pasado a Bukowski con Mickey Rourke? Exacto. Sí, a eso iba, exactamente. Nosotros tenemos una visión de Mickey joven y una visión de Mickey decadente. Sí, exacto. A mí me gusta mejor la segunda. Sí, es más interesante, claro. Es más interesante que cuando era bello, ¿no? Bueno, pero tiene unas películas muy buenas también cuando era joven, ¿no? Estoy recordando esta película de que buscan el corazón de Angel Heart, el corazón de Ángel, sí. Corazón satánico, y estaba joven y de las mejores películas. Pero ¿no? Bukowski tenía un detalle, él se consideraba a sí mismo feo y lo decía, y aunque en Mariposa del Bar ahí se ve feo Mickey Rourke, ¿no? Sí, pero tiene esta actitud de soberbia que no estaba en Bukowski. Digamos que él es Mickey Rourke es un hombre colérico, mientras que Bukowski es melancólico. Exactamente, es melancólico. Pero aquí lo ponen hasta que se quería dar en la torre de todos lados, ¿no? A la menor provocación, ¿no? Y pues todo el tiempo en estado etílico, sí, ¿no? Sí. Entonces, cuando ficcionamos un personaje, sea escritor o no, le vamos a poner estos atributos. Y estos atributos tienen que ver con que se vuelva interesante la historia.
Yo imagino que Mickey Rourke lo que quería era volverlo más interesante, menos reflexivo. Sí. Pero entonces perdemos la poética, que era lo que Bukowski quería. Ajá, así es. ¿Por qué? Pues porque es otra forma de soberbia. O sea, queremos ser poéticos porque queremos trascender de esa manera. La guerra de egos. Guerra de egos. ¿no? Hoy estábamos comentando también de películas, comentaba esta película de Sin Límites, que es la historia de un escritor que pierde la sensibilidad para escribir y alguien le da una droga que expande su cerebro y se vuelve un gran escritor. Robert De Niro, Bradley Cooper, una excelente película también de ficción sobre el mundo de los escritores, ¿no? Sí, dicen que existe esta droga y otros dicen que no existe, que no hay nada hasta el momento que te pueda volver más inteligente. Pero hay muchísimas personas en el mundo que son inteligentes. Sí. Hay menos que son creativas. Y muchas menos que tienen esta calidad que llega al arte. Sí, se va reduciendo. Se va reduciendo. Y entonces pues, llegamos a un puñado, y en este puñado pues podemos tener escritores de ficción, como en el caso de Shakespeare enamorado, del cual ya hablamos, donde vemos un hombre total, en vez de ser melancólico, es un hombre erótico. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tomar toda la vida con una felicidad extraordinaria y sobresaltada. Mientras que Shakespeare era todo lo contrario, era tímido. Entonces, no solo esa, hay otras películas en las cuales podemos ver... Me hace recordar un poco de también hablando de estas películas de escritores, Capote, que es de la vida de Truman Capote, Philip Seymour Hoffman. Estábamos hablando antes de que llegaras de ella, mi querido Robert, tras bambalinas. Y me estaba diciendo Gabino que no acababa de cuajar, ¿no? Pero la película, la historia, sí, es una gran película y es una historia de el escritor escribiendo sobre su novela y sobre su novela A Sangre Fría, ¿no? La gran historia. Obra no ficción. Así es. ¿Qué tenemos en ese momento? Sangre Fría. ¿Qué tenemos en ese momento en Estados Unidos? Tenemos un problema gravísimo, que es la lucha contra el comunismo, y está la ley McCarthy. Así es, la cacería de brujas. Exacto. Que comentábamos de la época de Trumbo. No se quería a los homosexuales en ese momento. Por supuesto. Entonces, Truman Capote tenía un peso encima a la hora de escribir. Muy fuerte. Y no estaba escribiendo lo que quería. Desayuno en Tiffany's es verdaderamente lo que él quería escribir. Sí. Que es una maravillosa historia también y muy bien retratada en el cine, ¿no? ¿Por qué sigue esta historia? Nada más que este escritor no es de ficción, es un escritor real, el cual estamos viendo que hay una diferencia entre A Sangre Fría, como se le llamó aquí, y Desayuno en Tiffany's. Claro, es abismal, si tú lo observas es abismal. Pero si tú me preguntaras cuál de las dos preferiría, te aseguro que preferiría Desayuno en Tiffany's. Que bueno, Desayuno en Tiffany's tiene su glamour, pero también es una historia sórdida, ¿no? Exacto. Muy sórdida. Así es. La película es muy dulce. Es muy dulce, muy endulzada, pero estás viendo una realidad de lo que es la venta de la prostitución, ¿no? Otro escritor ficticio está en El Resplandor, Barton Fink. Por supuesto. Descubriendo a Forrester. Claro. Qué buena historia. De Gus Van Sant. Sí, claro. Sí, y además Sean Connery. De sus últimas actuaciones de Sean Connery. Que es una muy buena película. Hermoso soundtrack, por cierto, de esa película de Descubriendo La a Boca Forrester. del Miedo, por citar a Annie Hall. Claro. Annie Hall. Así es, Desmontando a Harry, la que te decía. Sobre Broadway. Qué buena película de Woody Allen. Ya para rematar, ya casi nos... Bueno, es que también hay que decir que Woody Allen un gran escritor, ¿no? Claro. El ladrón de orquídeas, ¿se acuerdan del ladrón es lo que te iba a decir, claro. llamada Adaptation, originalmente, de Spike Jonze. O sea, es ficción y no ficción, porque es Nicolas Cage, ¿no? Y Meryl Streep. Porque es Charlie Kaufman. Sí, claro, es Charlie Kaufman. Pero en la película le ponen un gemelo. Claro. ¿No? Es una película ingeniosísima, si pueden verla, amigos. El ladrón de orquídeas, película del 2002, es una gran película. Meryl Streep hay otra historia de ficción y Nicolas Cage. que es más extraño que la ficción. Ese es su película. Es más extraño, donde el escritor se ve imbuido dentro de su misma escritura. Y los personajes toman vida.
Sí. En la Cineteca Nacional hubo un ciclo acerca de escritores en el cine, donde en reconstrucción hay varias películas. Swimming Pool, ¿no? Swimming Pool, François Ozon. Así es, donde se habla precisamente donde los personajes del escritor se vuelven realidad. Claro. Y llegan a él. Sí. Y le dicen... Eso también lo vemos en la de Woody Allen, en Desmontando a Harry. Sus personajes le empiezan a hablar y si lo oye, ¿por qué me viniste así? ¿No? Reflejados en el desdoblamiento de las personas reales. Como nos platicaba Jorge del Río en su obra de Las Lorquianas, que también sus personajes lo cuestionan, ¿no? A García Lorca. Moulin Rouge, tenemos Manhattan, y finalmente tenemos Lolita. ¿No? ¿Qué historia, además, ¿no? Censurada su novela en Rusia, y cuando la traen a Estados Unidos para filmar y todo, también tuvo toda una serie de censuras para poder hacer la película, ¿no? Claro, y eso creo que el personaje, llamó, ¿no? más la historia, ¿no? Lolita es una gran película. Se supone que está contando la historia. No, es un escritor que está ficcionando y que la está contando. Claro. Pero Humbert. Sí. Pero finalmente podemos decir que la gran diferencia entre uno y otro simplemente es la realidad. Así es. Claro. ¿No? Así es. Sí. Y a veces la realidad supera la ficción. Es totalmente cierto. Sí, oigan, ya nos tenemos que despedir, pero tienes que hacer un round 2, ¿no? Así claro, es. claro. Se quedaron muchas. Sí, que muchas gracias, Gabo, porque bueno, es una hora, pues no nos da para todo lo que tenemos aquí, ¿no? Claro. Muchas gracias, mi querido Gavino. Gracias a ustedes. Maestro. Bienvenido. Un placer tenerte aquí. Mi querido Robert, nos escuchamos la próxima semana. La próxima semana. Nada más quiero recomendar en esta temática de autores, de escritores, la película Infamous, con Sandra Bullock, y es la historia de Truman Capote y su amiga. La otra de Truman Capote. La otra de Truman Capote, que también es muy, muy buena. Muy interesante. Y es muy interesante, y su relación con la autora de Matar a un ruiseñor, no recuerdo ahorita el nombre de la escritora, también súper famosa, de la cual también Harper Lee, que es también la película Matar a un ruiseñor se llevó, basada en su libro, se llevó esta película, que es también extraordinaria, ¿no? Sí. Esta es mi recomendación, Infamous. Con Gregory Peck, de hecho. La de Matar a un ruiseñor. Exactamente. Infamous es con Sandra Bullock y es extraordinaria. Y bueno, pues escuché todas las recomendaciones que les dijimos aquí, pónganles atención. Seguimos, ya nos vamos con la música de Philip Glass, pero cerramos, y nos faltó hablar de esta película extraordinaria que me encanta, que es Antes que anochezca, de Julian Schnabel. Vamos a dejarlos con el cierre de este tema de Benny Moré, el tema Conocí la Paz, y estamos en Dejez Radio. Yo soy Iván Camarillo, nos escuchamos la próxima semana, y recuerda que Dejez Radio es tu radio. No dejen de ver cine, amigos. Cuando a Varadero llegué, conocí la felicidad. Esto fue Elipsis. Te esperamos la próxima semana en Dejez Radio, es tu radio. Para que estés enterado de estrenos, cartelera, actores, directores, premios. Todo en un solo lugar. Elipsis. En Dejez Radio con Iván y Roberto. En Dejez Radio. Es tu radio. Es tu radio.